Bienvenidos una vez más al Despacho del Crimen. Hoy continuamos con la tercera parte de esta serie donde repasamos algunos de los actos más perturbadores cometidos por asesinos reales. Si valoras este tipo de contenido narrado con respeto y detalle, te invito a dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más historias como estas. También cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es en tu país. Nos gusta sentir que estamos compartiendo este momento contigo, sin importar la distancia. Gracias por acompañarnos una vez más. Ahora sí, vamos con los casos. Una madre desaparece tras reunirse con un conocido del pueblo. Sus hijos pequeños, extrañamente, también están desaparecidos. Lo que parecía un simple encuentro comercial, terminó revelando uno de los crímenes más perturbadores ocurridos en Chile. En el corazón del tranquilo pueblo de Lolol, alguien llevaba años ocultando un secreto inconfesable. Óscar II López Rodríguez no siempre vivió en Lolol. Llegó al pueblo después del gran terremoto que sacudió Chile el 27 de febrero de 2010. En ese contexto de crisis y reconstrucción, el recién llegado se instaló sin permiso en una casa abandonada ubicada en la salida poniente del pueblo, sobre la avenida Los Alerces. Nadie sabía mucho de él, pero su presencia pronto se volvió imposible de ignorar. Era un personaje peculiar, flaco, desordenado, con aire distraído y un discurso que oscilaba entre lo espiritual y lo desconectado de la realidad. Se dedicaba a recolectar objetos viejos, piezas de metal, adornos, electrodomésticos antiguos y todo lo que pudiera restaurar o vender. Con los meses, su hogar improvisado comenzó a parecer más un bazar caótico que una vivienda común. La gente empezó a llamarlo el anticuario. Otros, menos amables, simplemente lo conocían como el loquito del pueblo. Pero a diferencia de otros personajes típicos de zonas rurales, López no era simplemente un excéntrico más. Había algo más profundo y perturbador en su mirada, en su forma de hablar con extraños temas místicos y de obsesionarse con elementos que nadie más encontraba relevantes. Uno de ellos era su perro, Valentín, a quien presentaba como una especie de mesías con una misión espiritual para salvar al mundo. Incluso salía en bicicleta con el animal montado en la parrilla, y esa imagen terminó por convertirse en su marca personal entre los locales. La prensa local, curiosa por su historia, llegó a entrevistarlo. En una nota publicada por el portal Mundo Rural, López relataba su pasión por recorrer las carreteras acompañado de su fiel compañero. Las imágenes del dúo fueron compartidas en redes sociales, provocando tanto simpatía como extrañeza. Sin embargo, nadie imaginaba que detrás de ese curioso personaje se ocultaba una mente perturbada, al borde del colapso. Su negocio comenzó a atraer turistas. No por su orden ni por la calidad de los artículos, sino por la rareza de todo lo que acumulaba. Había cuchillos, armas decorativas, discos, radios, figuras, partes de bicicletas y cosas cuyo origen y función resultaban misteriosos incluso para los más curiosos. En particular, López tenía una fascinación con las armas blancas, sables, hachas, espadas. A menudo hablaba de sus batallas favoritas del anime japonés, o de películas como Kill Bill, que citaba con frecuencia. Las armas no eran decorativas para él. Las trataba como reliquias. Las cuidaba, las pulía y, según algunos vecinos, las probaba en la soledad de su patio trasero. Ese mundo extraño, entre la chatarrería y lo ritual, estaba a la vista de todos. Pero como suele pasar, en lugares pequeños la excentricidad muchas veces se normaliza, hasta que ya no se puede ignorar. Fue así como, 2 años después de su llegada, el 12 de julio de 2012, ocurrió lo impensado. María José Reyes Moore, profesora de inglés, madre de 2 adolescentes y visitante habitual del sector, se bajó del auto en el que viajaba con sus hijos para mirar lo que ofrecía el famoso anticuario. En ese momento nadie supo, ni ella, ni sus hijos, ni la comunidad, que estaban entrando en el capítulo más oscuro en la historia de Lolol. El 12 de julio de 2012 era una jornada fría, pero soleada. Como en muchas localidades del sur de Chile, el clima invernal no impide que las familias se reúnan o salgan de paseo. Ese día, María José Reyes Moore, profesora de inglés de 46 años, decidió visitar a sus familiares en Bucarruca,
un sector rural cercano a Lolol, en la región de O'Higgins. Era parte de su descanso invernal, una pausa necesaria en su rutina como docente en el sector oriente de Santiago. En el vehículo que conducía la acompañaban sus dos hijos, un joven de 19 años y un adolescente de 15. Como ya era habitual, María José pasó por el centro de Lolol y cerca del mediodía, decidió detenerse frente al conocido negocio de antigüedades de Óscar López. Posiblemente había recibido algún dato sobre un artículo curioso que se ofrecía allí. Sea como sea, la profesora se bajó del auto con intención de mirar, tal vez comprar, sin imaginar que ese sería su último acto. Mientras ella entraba al local, sus hijos la esperaban a unos metros. Lo que ocurrió a continuación fue tan sorpresivo como brutal. Dentro del recinto, y por razones que aún no han podido establecerse con certeza, Óscar López la atacó con un arma blanca, en específico con un hacha. El ataque fue fulminante. Óscar, que llevaba años manipulando y coleccionando sables y cuchillos, descargó su furia con una precisión escalofriante. En segundos, la escena se volvió irreal. La violencia del ataque superó cualquier lógica. La profesora fue asesinada de forma atroz frente a los ojos de sus propios hijos, que observaron la escena desde la calle sin poder intervenir. Los gritos se escucharon en toda la cuadra. Testigos relataron que los hijos comenzaron a correr desesperados por la calle pidiendo ayuda. Algunos vecinos salieron confundidos, otros horrorizados. La llamada a carabineros se hizo casi de inmediato, y la patrulla llegó en cuestión de minutos. Pero ya era demasiado tarde. Óscar López no solo había cometido el acto, lo había dramatizado. Según los reportes policiales, al momento en que los uniformados llegaron al lugar, López sostenía la cabeza de la víctima y gritaba incoherencias, como si estuviera recreando una escena cinematográfica. Su comportamiento, lejos de la huida o del remordimiento, era desafiante. Cuando los carabineros intentaron reducirlo, el agresor los enfrentó, aún armado, obligándolos a hacer uso de sus armas de servicio. Óscar López murió en el lugar, abatido por la policía. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Durante el registro de la vivienda, en un baúl que estaba semioculto dentro del inmueble, los peritos encontraron algo que cambió por completo la dirección de la investigación. Una cabeza humana, en estado de conservación avanzada. No era la de María José. Era otra, perteneciente a una persona distinta. Las diligencias posteriores permitieron identificar a la víctima. Se trataba de Juan Duarte, un agricultor local cuya desaparición había sido reportada tiempo atrás, aunque en ese momento no había mayores pistas sobre su paradero. El cuerpo de Duarte fue encontrado enterrado en el patio posterior de la casa, en un improvisado entierro clandestino. El caso dejó atónita a la comunidad, no solo por la violencia del crimen, sino por lo que revelaba sobre un personaje que, durante años, había sido visto como alguien excéntrico, pero aparentemente inofensivo. Las autoridades iniciaron una investigación profunda para comprender qué motivó a López, cuál era su estado mental, y si existía algún patrón o indicio que pudiera haber anticipado este desenlace. Las preguntas se multiplicaban. ¿Estaba realmente enfermo? ¿Había señales que la comunidad ignoró? ¿Era un ritual lo que acababa de ocurrir? En los próximos días, los medios comenzaron a cubrir el caso con intensidad, mientras expertos en salud mental y criminología intentaban descifrar el perfil de este misterioso asesino. La primera gran pista sobre el perfil psicológico de López vino de la mano de la autopsia psicológica, un proceso que tiene como objetivo comprender el estado mental del agresor al momento de los hechos. Fue realizada por un equipo especializado del OS-9 de Carabineros, que se encargó de recopilar evidencia y realizar entrevistas con personas cercanas a López. El informe que se presentó más tarde fue escalofriante. La psicóloga María Luisa Díaz, encargada del análisis, confirmó que, de acuerdo con la evidencia recopilada, Óscar López padecía una psicosis grave, lo que le había llevado a desarrollar delirios místicos. Su percepción de la realidad estaba completamente distorsionada. Se hablaba de voces que le ordenaban realizar actos en nombre de una misión espiritual o sobrenatural, lo que podría haber justificado su obsesión con el Mesías Valentín, su perro, y sus tendencias a asociar sus acciones con rituales de una naturaleza inexplicable. López, según los especialistas, no solo era un hombre con un trastorno mental, sino que sus delirios estaban profundamente arraigados en un tipo de creencia mística, posiblemente relacionada con prácticas ocultas. Esto se corroboró más tarde, cuando se descubrió que su interés por las armas blancas y los rituales
era más que una simple fascinación por los objetos. Al parecer, el uso de esas armas formaba parte de una especie de práctica personal, una batalla espiritual que él mismo se había impuesto. Los testimonios de los vecinos y personas que tuvieron contacto con López fueron fundamentales para reconstruir su perfil. Un dato curioso es que muchas de las personas que lo conocieron nunca notaron signos evidentes de violencia en su comportamiento antes del crimen. Algunos lo describieron como un hombre solitario y excéntrico, pero nadie imaginaba que la violencia se gestaba bajo la superficie. Varios relatos indicaron que López siempre estuvo rodeado de objetos extraños y a menudo discutía sobre teorías místicas y espirituales. Sin embargo, en sus interacciones cotidianas parecía un hombre incapaz de hacer daño a nadie. Aunque se conocía su pasión por el anime y las películas de acción, como Kill Bill, parecía inofensivo, incluso simpático en su comportamiento errático. Una de las vecinas del sector, que solía ver a López con frecuencia en la feria local, recordaba cómo él aparecía vestido con atuendos extraños, e incluso con palos o espadas, como si estuviera en un disfraz de samurái. Lo veía como un personaje pintoresco, una rareza del pueblo que atraía la atención por su manera de ser, pero nada que indicara una posible amenaza. En su mente, él no era más que un tonto que se obsesionaba con los objetos y las historias de películas. Sin embargo, con el tiempo, aquellos que lo conocieron comenzaron a recordar comportamientos más extraños y perturbadores, como la manera en que hablaba de su perro Valentín, al que parecía otorgarle una relevancia desmesurada. Según algunos testimonios, López afirmaba que el animal tenía una misión de vida que implicaba salvar el mundo. Los que lo escuchaban, en su mayoría, pensaban que se trataba de un juego mental, una especie de broma macabra, pero sin darse cuenta de lo que realmente había detrás de esas palabras. El análisis de su entorno personal también reveló otros aspectos inquietantes. Aunque no existían denuncias previas por violencia o amenazas, varios vecinos empezaron a recordar que López había sido un hombre muy solitario, que evitaba el contacto con otros y, en muchas ocasiones, mostraba un comportamiento errático, como si estuviera absorto en un mundo paralelo. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir rumores sobre una posible vinculación de Óscar López con sectas o grupos ocultistas. Aunque no se pudieron comprobar de manera concluyente, algunos informantes señalaron que había rumores en la zona sobre su participación en prácticas esotéricas. Estos detalles alimentaron aún más la teoría de que el crimen de Lolol podría haber sido un acto ritual, tal como lo sugerían los expertos en criminología. El impacto en Lolol fue inmediato. La comunidad quedó marcada por el horror de un crimen que jamás imaginaron vivir tan de cerca. El anticuario que muchos conocían como un personaje extraño terminó siendo un asesino con claros signos de enfermedad mental. La conmoción llevó a revisar cómo se perciben ciertos comportamientos y la falta de atención a señales que podrían haber alertado a tiempo. La investigación concluyó que Óscar López actuó solo, motivado por delirios psicóticos. Aunque nunca se aclararon por completo los motivos, se descartó la participación de sectas. El caso dejó una lección amarga. A veces, el verdadero peligro no se esconde en la oscuridad, sino a plena vista, disfrazado de rareza inofensiva. En 2004, Tom y Jackie Hawks, una pareja retirada que vivía en su yate en la costa de California, desaparecieron tras concretar la venta de su embarcación. El comprador, un joven que aseguraba haber tenido una breve participación en la serie Power Rangers, les inspiró suficiente confianza como para navegar juntos. Nadie imaginaba que aquel encuentro terminaría en una investigación compleja que sacaría a la luz una historia de doble vida, fraudes y decisiones extremas. Skylar de Leon nació el 12 de agosto de 1979 en el estado de California, con el nombre John Julius Jacobson Jr. Desde muy pequeño vivió en un entorno familiar difícil, marcado por la falta de estabilidad emocional y económica. Su padre, un hombre con historial delictivo, fue una figura autoritaria y contradictoria, y en casa predominaba un ambiente tenso. En ese contexto, Skylar creció con una sensación constante de carencia, afectiva, económica y personal. Buscando algún tipo de reconocimiento,
Skylar empezó a interesarse por el mundo del entretenimiento. A los 14 años logró un pequeño papel como extra en algunos episodios de la serie infantil Power Rangers, una producción muy popular en los 90. Su participación fue mínima, sin diálogo ni relevancia, pero para Skylar, ese momento representó una ilusión de escapar del anonimato. Con el tiempo, sin embargo, esa oportunidad nunca se consolidó en una carrera. No volvió a conseguir papeles ni continuidad en el medio. Lo que sí comenzó a crecer fue una fuerte necesidad de aparentar, de construir una imagen de éxito a toda costa. Mientras tanto, los problemas de identidad, los conflictos internos y una creciente frustración personal se fueron acumulando. El nombre artístico Skylar empezó a usarse en lugar del original como parte de ese intento de reinvención. En la adultez temprana, y tras no encontrar estabilidad en el mundo del espectáculo, Skylar se enlistó brevemente en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, su estadía fue corta, apenas unas semanas antes de ser dado de baja por ausentarse sin permiso. Este episodio marcó otro fracaso, y también el fin de cualquier estructura sólida en su vida. Con pocas herramientas para construir un futuro estable, Skylar empezó a tener problemas financieros y legales. Se mudó de trabajos en tiendas, oficios menores y relaciones ocasionales. Durante este periodo conoció a Jennifer Henderson, una joven madre soltera con quien terminaría casándose en el año 2002. Ambos compartían una urgencia por mejorar su situación económica, aunque las formas de lograrlo distaban mucho de lo convencional. El matrimonio de Leon empezó a planear maneras de obtener ingresos rápidos. Skylar, en especial, desarrolló una capacidad para manipular, actuar y convencer. Lo que en otro contexto pudo haber sido talento escénico, se convirtió en una herramienta para construir una imagen falsa frente a los demás. Empezó a presentarse como una persona de negocios, como alguien exitoso, incluso como un inversor. Con el tiempo y con la complicidad de su pareja, comenzó a involucrarse en fraudes menores. Cheques falsos, estafas pequeñas, suplantación de identidad. Cada paso acercaba a la pareja a un límite peligroso. Fue en ese contexto cuando surgió la idea de buscar una gran oportunidad, algo que les permitiera, de una vez por todas, cambiar de vida. Tom y Jackie Hawks eran una pareja amable, querida por sus vecinos, que había decidido vivir en su yate tras jubilarse. Lo que ellos no sabían era que su anuncio de venta de la embarcación llegaría a las manos de alguien dispuesto a todo por dinero. Skylar de León, haciéndose pasar por un comprador exitoso con una familia estable, les ofreció lo que parecía una oferta legítima, con carisma, documentos falsos y la historia bien armada. Logró ganarse la confianza de los Hawks, pero mientras avanzaban las conversaciones, la realidad era otra. Skylar y Jennifer habían comenzado a preparar un plan, uno en el que la pareja de jubilados tenía un rol central, pero que no incluía una simple transacción comercial. En noviembre de 2004, Tom y Jackie Hawks recibieron en su embarcación un yate modelo 55 Wellcraft llamado Well Deserved. Una joven pareja interesada en comprarlo, él, Skylar de León, se presentó como un empresario joven con ingresos pasivos y planes de mudarse al mar con su esposa Jennifer y su hijo. Ella, cordial, sonriente, acompañó la historia sin vacilar. Tom, un exagente de libertad condicional, y Jackie, con un fuerte instinto protector, eran cuidadosos. Habían conocido a otros interesados en la venta, pero Skylar les pareció más auténtico. Incluso se presentó con un supuesto asesor financiero, el cual no era más que un conocido suyo actuando el papel. Para completar la fachada llevó a su bebé en brazos, algo que, lejos de levantar sospechas, hizo que los Hawks bajaran la guardia. ¿Qué tipo de persona con un bebé cometería algo grave? Tras una conversación tranquila, Skylar pidió una segunda reunión. Esta vez, quería salir a navegar para sentir la experiencia del barco en el agua antes de cerrar el trato. Los Hawks, aunque con ciertas reservas, accedieron. El 15 de noviembre de 2004, Tom y Jackie zarparon con Skylar y dos acompañantes, John F. Kennedy, sí, ese era su nombre real, un ex convicto amigo de Skylar, y Alonso Machain, un joven de 21 años que trabajaba en una prisión juvenil como oficial, y que había sido convencido de participar en el plan. El paseo parecía normal. Había sol, el mar estaba calmo, y el matrimonio, aunque algo desconfiado, no imaginaba lo que estaba por venir. Mientras el yate se alejaba de la costa de Newport Beach, los tres hombres comenzaron a ejecutar el verdadero motivo de ese viaje: tomar el control del barco,
someter a los Hawks y obtener las firmas necesarias para transferir legalmente la propiedad de la embarcación. La clave para que todo funcionara no era solo apoderarse del yate. Skylar quería dejar la menor cantidad de cabos sueltos. Por eso, llevaron consigo un notario público, quien resultó ser un cómplice involuntario, para firmar documentos de transferencia de propiedad. El objetivo era obligar a los Hawks a firmar bajo presión, para que legalmente pareciera una venta auténtica. Querían no solo quedarse con el barco, sino también con lo que había en sus cuentas bancarias. Durante el paseo, una vez alejados lo suficiente de la costa, los tres hombres redujeron a Tom y Jackie. Se trató de un momento violento y caótico, donde todo lo que había sido simpatía se transformó en control, fuerza y manipulación. Los esposaron, los forzaron a escribir y firmar los papeles de transferencia, y luego los mantuvieron atados y encerrados mientras el resto del plan se completaba. Skylar, John y Alonso regresaron con el yate unas horas después, ya sin la presencia de Tom y Jackie. Afirmaron ante los trabajadores del puerto que los antiguos dueños habían decidido quedarse unos días más en tierra, mientras ellos, los nuevos propietarios, se harían cargo de los trámites restantes. Días después, Skylar comenzó a mover dinero desde las cuentas de los Hawks, usando las firmas obtenidas. También intentó vender el yate rápidamente, lo que llamó la atención de algunos brokers náuticos que notaron cierta urgencia poco común en la operación. Sin embargo, la familia de los Hawks ya estaba preocupada. Nadie había recibido noticias, y sabían que Tom no era de cortar contacto sin avisar. En cuestión de días, se interpuso una denuncia de desaparición. La policía comenzó a indagar, y rápidamente apareció el nombre de Skylar Dillion como la última persona en haber tenido contacto con la pareja. Lo que al principio parecía una transacción inocente, empezó a mostrar grietas. La historia de Skylar tenía inconsistencias. No había registros claros de sus ingresos. Las cuentas de los Hawks se estaban moviendo desde nuevas ubicaciones. El barco, de hecho, ya figuraba a su nombre. Mientras tanto, Skylar intentaba mantener la apariencia de normalidad. Seguía presentándose como un joven inversionista con aspiraciones familiares, y daba entrevistas en medios locales hablando de su sueño náutico cumplido. Pero no contaba con que uno de sus cómplices empezaría a hablar. Alonso McChain, el oficial penitenciario que había participado en el viaje, comenzó a experimentar un fuerte peso emocional. Lo que pensó que sería un trabajo fácil para obtener dinero, lo dejó psicológicamente afectado. A diferencia de Skylar, Alonso no tenía un historial delictivo, ni sabía cómo manejar esa culpa. Apenas comenzaron los interrogatorios, Alonso confesó. Lo hizo todo. El plan, la firma forzada, el paseo, y lo más estremecedor, cómo terminó realmente ese viaje para Tom y Jackie. La revelación daría paso a la parte más difícil de esta historia. Cuando los detectives comenzaron a interrogar a Alonso McChain, no esperaban que se quebrara tan rápido, pero apenas fue presionado sobre los detalles del viaje, confesó. Según su testimonio, la desaparición de Tom y Jackie Hawks no fue un accidente ni una confusión. Fue parte de un plan armado y ejecutado con frialdad. Alonso describió cómo Skylar lo había convencido de participar, prometiéndole una buena suma de dinero si ayudaba a asustar a una pareja para que firmaran ciertos papeles. Le dijo que todo era para recuperar un dinero que le habían robado. No mencionó nunca la posibilidad de quitarles la vida. Esa fue una parte que, según McChain, se reveló recién cuando ya estaban navegando, y en ese momento fue demasiado tarde para echarse atrás. Alonso contó que una vez lejos de la costa, Skylar, él y John Kennedy tomaron el control del barco. Ataron a Tom y Jackie con esposas. Los hicieron firmar los documentos legales y luego comenzaron a manipular el ambiente para borrar cualquier rastro. Les colocaron pesos de ancla y los llevaron a la parte trasera del barco. En ese punto, Jackie suplicó, lloró y ofreció todo lo que tenían. Tom intentó resistirse, pero estaba esposado, sin posibilidad real de defenderse. Fue entonces cuando, según Alonso, Skylar y John, sin vacilar, los arrojaron por la borda mientras aún estaban vivos y atados, con los anclajes amarrados al cuerpo. No hubo disparos, no hubo testigos, solo el mar profundo como escenario de un crimen silencioso. Alonso no participó directamente del acto final, pero estaba allí. A su regreso, dijo que no podía dormir desde ese día. Aseguró que no sabía hasta ese momento qué tan lejos llegaría el plan,
Su confesión fue grabada, transcrita y utilizada como base para emitir órdenes de arresto. Skylar DeLeon fue arrestado el 17 de noviembre de 2004, 2 días después del viaje. En su poder tenía documentos de los Hawks, acceso a sus cuentas, e incluso ya había comenzado a mover dinero. Jennifer también fue detenida poco después, acusada de haber participado en la planificación del crimen, haber ayudado con los documentos falsos y de recibir parte del dinero obtenido. Lo más desconcertante para los investigadores fue descubrir que este no era un hecho aislado. Durante la investigación, surgió el nombre de John Jarvie, un hombre de 45 años que había sido encontrado sin vida en México en 2003, un año antes del caso Hawks. La víctima era originaria de Anaheim, California, y había viajado a México acompañado por Skylar DeLeon, con quien había hecho amistad a través de un sitio de búsqueda de empleo. Jarvie pensaba que estaba invirtiendo en un negocio internacional, pero nunca regresó. Su cuerpo fue hallado con signos de haber sido ejecutado. En ese momento el caso no avanzó, pero al investigar los movimientos de Skylar, los detectives notaron que había cruzado la frontera con él y regresado solo, usando la tarjeta de Jarvie en cajeros automáticos. Esto llevó a nuevas acusaciones por otro homicidio y reforzó el perfil de alguien capaz de manipular, convencer y ejecutar planes complejos sin dejar rastros fáciles. Con múltiples cargos en su contra, Skylar enfrentó un juicio largo. El caso captó la atención de los medios por su mezcla de elementos dramáticos. Un exactor juvenil, una familia desaparecida, un crimen en alta mar sin cuerpos recuperados y un pasado lleno de mentiras. Jennifer, por su parte, fue juzgada por su rol en la planificación y apoyo logístico. Aunque no estuvo a bordo del yate el día del crimen, se demostró que sabía lo que iba a pasar. Fue quien cuidó al hijo durante la operación, ayudó a organizar los documentos y se benefició de las cuentas vaciadas. John Kennedy también fue arrestado y acusado como participante directo. Alonzo McChain, por haber colaborado con la justicia y testificado en detalle, negoció una reducción de condena, aunque no quedó libre de responsabilidad. Mientras la fiscalía armaba su caso, el retrato que Skylar había construido se vino abajo. Ya no era el joven de sonrisa simpática que soñaba con vivir en un barco. Era un manipulador meticuloso que había usado la apariencia, la familia y su pasado televisivo como escudo. Los medios recuperaron viejas imágenes de él en Power Rangers, donde apenas aparece unos segundos como extra. La narrativa del actor fracasado que quiso vivir de apariencias se volvió parte de la cobertura, pero el fondo era más oscuro que una simple historia de ambición. El juicio apenas comenzaba, y lo más impactante estaba por venir. Skylar tenía una petición muy particular antes de enfrentar su condena. En 2006 comenzó el juicio contra Skylar DeLeon por la desaparición de Tom y Jackie Hawks. Las pruebas eran contundentes. Confesiones, documentos firmados bajo coacción y detalles del momento en que fueron atados a anclas y arrojados al mar. También se confirmó que Skylar había sido responsable de un caso anterior, la muerte de John Jarvie en México, a quien convenció de invertir en un negocio falso. En 2008, el jurado declaró a Skylar culpable de 3 asesinatos y recomendó la pena de muerte, ratificada por el juez. Fue enviada al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Su cómplice John Kennedy recibió la misma condena. Jennifer DeLeon, su esposa, fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional, y Alonzo McChain, tras colaborar con las autoridades, recibió cadena perpetua pero sin pena capital. Años más tarde, Skylar inició legalmente su transición de género y adoptó el nombre de Skylar Preciosa DeLeon. En 2019 cambió su género en documentos oficiales y en 2023 se sometió a una cirugía de afirmación de género y aumento de pecho, según ella misma confirmó en una carta desde prisión. Pese a su nueva identidad, su situación legal no cambió. Sigue en aislamiento en San Quentin, bajo condena de muerte. Imagina confiar tu vida a un compañero de trabajo, alguien con quien compartes turnos largos, comidas y hasta bromas en la camioneta blindada que transporta millones en efectivo. Ahora imagina que ese mismo compañero, sin previo aviso, te apunta con un arma y decide que tu vida vale menos que un fajo de billetes.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en uno de los crímenes más fríos y calculados que haya vivido Canadá. Un joven de apenas 21 años, sin antecedentes graves, sin historial violento y sin piedad. Esta es la historia real de Travis Brandon Baumgartner, el exguardia de seguridad que desató una masacre en una noche cualquiera. El caso comienza en Edmonton, una ciudad canadiense tranquila, con un clima duro y una población acostumbrada a la rutina. Era junio de 2012, y Travis Baumgartner llevaba varios meses trabajando para la empresa G4S Cash Solutions, una firma de seguridad privada especializada en transporte de valores. Travis no era el empleado del mes. De hecho, muchos de sus compañeros ya hablaban de su mal carácter, de su comportamiento errático y su falta de compromiso con el trabajo. Llegaba tarde, se distraía fácilmente y, en más de una ocasión, había tenido roces con otros guardias. Sin embargo, ese tipo de actitudes no eran tan inusuales en un trabajo así. Lo que nadie sospechaba era que, detrás de esa fachada de flojera e indiferencia, se estaba gestando algo mucho más oscuro. Travis estaba planeando algo, y llevaba tiempo haciéndolo. El empleo en G4S era todo menos relajado. A diario, los guardias se armaban con chalecos antibalas, radios y pistolas para recorrer la ciudad, recolectando dinero de bancos, centros comerciales y cajeros automáticos. Eran responsables de millones de dólares, pero también de su propia seguridad. Por eso siempre se trabajaba en equipos de 3 o 4 personas. Nadie estaba solo. El 14 de junio de 2012, Travis salió a trabajar con 3 compañeros. Michelle Shegelski, de 26 años, Edmonton Kachkar, de 29, y Matthew Schumann, de 26. Era un turno nocturno, de esos que comienzan con silencio y cansancio acumulado, pero que requerían máxima concentración. El equipo tenía que hacer una ronda nocturna para abastecer varios cajeros automáticos dentro del Hub Mall, un centro comercial ubicado en la Universidad de Alberta. Todo parecía seguir el protocolo habitual, hasta que la tensión subió sin previo aviso. Travis había mostrado signos de frustración en los días previos. Se quejaba de sus finanzas, hablaba mal de sus compañeros y decía sentirse menospreciado. Incluso bromeaba, o eso creían los demás, con cosas como «algún día me voy a quedar con todo el dinero». En su cuenta de Facebook, publicó un mensaje poco antes del incidente, una especie de descarga emocional que decía «tener amigos verdaderos significa que si uno se enriquece, los demás también. Si no es así, entonces no son tus amigos». Nadie le prestó demasiada atención. Era Travis siendo Travis, malhumorado, provocador, molesto, pero no peligroso. Al menos no todavía. Cuando el equipo llegó al Hub Mall, todo parecía seguir la rutina. 3 de los guardias bajaron para ingresar al edificio y recargar los cajeros automáticos. Travis se quedó en la camioneta blindada, en lo que era, supuestamente, una tarea secundaria: vigilar desde el vehículo. Pero algo hizo clic en su mente esa noche. A eso de la 1:00 AM, sin decir una palabra, Travis se bajó de la unidad. Armado con una pistola semiautomática Glock, entró al edificio por una puerta lateral. Sus compañeros estaban trabajando, concentrados, con la guardia baja. Eran sus compañeros de turno. No había ninguna amenaza visible, ninguna situación que requiriera intervención. Y aún así, Travis empezó a disparar. En cuestión de segundos, todo se convirtió en un infierno. Los disparos resonaron dentro del mall vacío. 3 guardias cayeron al suelo, y uno más quedó gravemente herido. Luego, el silencio. Travis no se detuvo a ayudar, no pidió refuerzos, no mostró culpa, se fue, y con él desapareció también una suma millonaria en efectivo. Lo que nadie sabía aún era que este crimen estaba lejos de terminar. Tras disparar contra sus propios compañeros en el interior del Hub Mall, Travis Baumgartner salió del lugar con la misma frialdad con la que había entrado. No había gritos ni caos visible, solo silencio. Un silencio que escondía una traición indescriptible. Travis no estaba nervioso, no temblaba, no parecía arrepentido, al contrario. Subió a la camioneta blindada de G4S, ahora sin vigilancia ni testigos inmediatos, y se marchó del lugar. En ese momento nadie sabía con certeza lo que había ocurrido adentro. Los primeros minutos fueron confusos, pero lo cierto es que Travis ya había cruzado una línea sin retorno.
En el Hub Mall quedaron tendidos 3 de sus compañeros. Michelle Shegelski murió en el acto. Edmonton Kachkar y Matthew Schumann quedaron gravemente heridos. Schumann, en particular, fue trasladado de urgencia con un disparo en la cabeza. Milagrosamente logró sobrevivir, pero en ese momento su estado era crítico. El cuarto miembro del equipo, Brian Ilesich, también murió en el ataque. A diferencia de los otros, él ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Para cuando la policía llegó a la escena, el saldo era brutal. 3 muertos, un sobreviviente en estado grave y un guardia desaparecido, junto con una parte del dinero. No tardaron en sospechar de Travis. Era el único ausente, el único que no había sido encontrado, y el único que, horas antes, había mostrado signos de enojo, frustración y aislamiento, pero aún faltaba confirmarlo. Y lo más urgente era encontrarlo. La camioneta blindada de G4S fue encontrada poco después abandonada en una zona residencial. En su interior no había nadie, pero faltaban bolsas de dinero. Según los registros de la empresa, Travis se había llevado al menos $360,000 canadienses. Más adelante se confirmaría que la cifra era mucho mayor. La policía emitió rápidamente una orden de arresto a nivel nacional. Y al día siguiente, el rostro de Travis ya estaba en todos los noticieros de Canadá. Era oficial. El país estaba ante un prófugo armado, peligroso y posiblemente dispuesto a matar de nuevo. Las autoridades temían que intentara cruzar la frontera hacia Estados Unidos, y por eso se emitió una alerta en todos los puestos de control. Lo que no sabían era que Travis no había improvisado nada. Cada paso que estaba dando ya lo había pensado. Mientras se activaba la búsqueda, la policía registró la casa donde vivía Travis con su madre. Allí encontraron algo inesperado. Una computadora con varias cuentas de redes sociales abiertas, algunas de ellas con mensajes inquietantes publicados días antes del crimen. También descubrieron que Travis había dejado su teléfono celular atrás, lo que dificultaba rastrearlo, pero al mismo tiempo indicaba algo más. Estaba decidido a cortar todo vínculo y desaparecer. Incluso había tomado medidas extremas. Había retirado todo el dinero de su cuenta bancaria antes del crimen. Se había deshecho de su tarjeta SIM y había limpiado parte de su historial digital. No parecía un ataque de furia. Era un plan. Y sin embargo, a pesar de toda esa preparación, cometió errores. Travis logró mantenerse oculto por casi 48 horas. Había conducido en dirección oeste, atravesando kilómetros de carretera, evitando cámaras y rutas habituales. Su objetivo era claro: salir del país. Pero cometió un desliz. El 16 de junio de 2012, apenas 2 días después del crimen, fue detenido en un control fronterizo entre Alberta y Linden, Washington, al sur de Canadá. ¿La razón? Un oficial notó que su camioneta tenía placas falsas, y eso fue suficiente para inspeccionarla. Lo que encontraron fue suficiente para detenerlo de inmediato. Dentro del vehículo había más de $330,000 canadienses en efectivo, muchos de los cuales aún tenían los precintos originales de G4S. Además, uno de los billetes tenía un fragmento de sangre, algo que se volvió clave en su acusación posterior. La policía había atrapado a Travis antes de que pudiera desaparecer. La noticia recorrió Canadá como un rayo. El caso G4S ya se comentaba en todo el país, y la figura de Travis era sinónimo de traición. No solo había robado y asesinado, había traicionado a personas que lo consideraban su compañero, su igual, y lo había hecho con sangre fría. Las familias de las víctimas reaccionaron con dolor, pero también con cierta tranquilidad al saber que el responsable ya no estaba suelto. La empresa G4S fue duramente criticada por no haber detectado antes las señales de alarma, y los medios, por su parte, comenzaron a especular sobre el juicio que vendría y sobre si Travis mostraría o no arrepentimiento. Pero lo que más llamó la atención fue su actitud después de ser arrestado. Cuando lo detuvieron, Travis no opuso resistencia. Estaba solo, tranquilo, casi indiferente. No intentó escapar, no sacó su arma, no discutió, simplemente aceptó lo inevitable. Pero cuando se le preguntó por qué lo había hecho, se limitó a guardar silencio. El país quería respuestas. Las familias querían justicia. Y el sistema judicial estaba a punto de enfrentarse a un caso que pondría a prueba los límites de la ley canadiense. Porque lo que venía era el juicio. Y allí, por primera vez, Travis tendría que hablar. Tras ser detenido cerca de la frontera con Estados Unidos, Travis Baumgartner fue trasladado de inmediato a Edmonton,
bajo fuertes medidas de seguridad. En cuestión de horas, fue acusado de 3 homicidios en primer grado, intento de asesinato, robo agravado y uso de arma de fuego en la comisión de un crimen violento. El caso no necesitó de meses de juicio. La evidencia era abrumadora. Cámaras de seguridad, el dinero recuperado con precintos de G4S, rastros de sangre y el testimonio del único sobreviviente, Matthew Schumann. No hubo espacio para el debate ni para la duda. El mismo Travis se declaró culpable en septiembre de 2013, aceptando todos los cargos. Lo que sí marcó un precedente fue la sentencia. El juez aplicó por primera vez una nueva ley que permitía sumar los periodos mínimos de condena por múltiples asesinatos. El resultado fue claro: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 40 años. Se convirtió en la pena más larga dictada en Canadá desde la abolición de la pena de muerte, y en un símbolo de que el país no toleraría crímenes múltiples como este. Durante el proceso judicial y tras su condena, comenzaron a salir detalles sobre su vida que podrían explicar, aunque no justificar, lo que hizo. Travis vivía con su madre, tenía problemas financieros serios y estaba endeudado, incluso con sus propios amigos. Tenía una actitud conflictiva en el trabajo, era reservado, y había publicado mensajes preocupantes en redes sociales días antes del crimen. No estaba conforme con su situación, se sentía subestimado y había hablado abiertamente sobre su frustración con el rumbo de su vida. Algunos testimonios de personas cercanas señalaron que había mostrado actitudes agresivas y comentarios extraños sobre la muerte. A eso se sumaban problemas familiares y el hecho de que, tras robar el dinero, su primera acción fue intentar huir completamente del país, lo que confirma que no fue un acto impulsivo, sino planificado. Aún así, nunca se ofreció una explicación directa por parte de Travis. Durante todo el proceso, nunca expresó arrepentimiento público ni ofreció declaraciones emocionales. Se limitó a aceptar los cargos. El crimen tuvo repercusiones inmediatas. G4S Canadá fue duramente criticada por permitir que un empleado con señales claras de inestabilidad tuviera acceso a armas y dinero. A raíz del caso, se implementaron cambios en los protocolos de selección de personal y controles psicológicos más estrictos. Las víctimas fueron recordadas en diversos homenajes, especialmente Michelle Shegelski y Brian Ilesich, cuyas familias impulsaron reformas y participaron en debates públicos sobre seguridad laboral y control de armas. La ley canadiense se reforzó. El caso de Baumgartner se convirtió en el primer uso real de la legislación que permite condenas consecutivas sin opción de libertad anticipada, una herramienta creada para enviar un mensaje firme frente a los asesinatos múltiples. Y aunque el crimen ocurrió en 2012, el nombre de Travis Baumgartner sigue siendo recordado no solo por el horror de sus actos, sino por cómo rompió la confianza más básica, la que uno tiene con sus compañeros de trabajo. Hoy cumple su condena en una prisión de máxima seguridad. No tiene derecho a libertad condicional hasta 2052. Para entonces tendrá 61 años. A los 9 años ya mostraba señales de algo perturbador. A los 16 tenía a todo Buenos Aires hablando de él. No era un hombre, era un chico flaco, callado y peligroso. Esta es la historia real del primer asesino serial infantil de Argentina, Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896, en Buenos Aires. Fue el cuarto hijo de una pareja de inmigrantes italianos que vivía en condiciones muy precarias. Su padre, un trabajador alcohólico y violento, había estado preso en varias ocasiones y, según se supo después, padecía sífilis en etapa avanzada, una enfermedad que en esa época podía afectar también a los hijos desde el nacimiento. Cayetano creció en un ambiente lleno de carencias, no solo económicas, sino afectivas. Vivían en una pieza alquilada dentro de un conventillo del barrio de Parque Patricios, un entorno hostil donde la vida diaria era dura y donde los gritos, el hambre y la mugre eran parte de la rutina. Desde muy pequeño los vecinos comenzaron a notarlo, no por su simpatía, sino por su comportamiento errático. Dicen que desde los 3 años tenía arranques de furia, que era agresivo con otros chicos y que mostraba una especie de fascinación por el fuego. No hablaba mucho, pero observaba todo.
y cuando nadie lo veía, actuaba. A los 5 años ya se habían reportado incidentes extraños relacionados con él. Por ejemplo, un vecino encontró a su gato muerto con signos de haber sido torturado. No había pruebas, claro, pero cuando Cayetano pasaba por la vereda, el hombre lo miraba de reojo, como si supiera. Lo mismo ocurrió con otro chico del barrio que, tras jugar con él en un descampado, volvió a su casa ensangrentado, con la ropa rota y sin poder explicar bien lo que le había pasado. Las excusas de Cayetano siempre eran vagas. Decía que se cayó, que tropezó, que no fue él. El problema era que su rostro no inspiraba temor. Medía menos que sus compañeros de edad. Tenía una voz débil y una presencia que, más que amenazante, parecía indefensa. Pero bajo esa apariencia se escondía algo mucho más turbio. Algo que ni los propios padres lograban entender. La primera obsesión real y visible que tuvo Cayetano fue el fuego. A los 7 años comenzó a coleccionar fósforos. Los robaba de almacenes, los sacaba de las cocinas o los encontraba en la basura. Le fascinaba ver cómo ardía el papel, cómo crepitaban las maderas. Empezó a encender pequeños fuegos en patios, terrenos baldíos o detrás de los conventillos. Al principio no eran peligrosos, pero poco a poco, la intensidad aumentó. En una ocasión, incendió una bodega abandonada. Los bomberos llegaron justo a tiempo para evitar una tragedia. Nadie lo acusó directamente, pero él estaba ahí, entre la multitud, observando, con una mezcla de emoción y nerviosismo que nadie supo interpretar. A esa edad ya había dejado de asistir regularmente a la escuela. Sus padres, lejos de corregir su comportamiento, simplemente lo ignoraban. Su madre trabajaba limpiando casas y su padre apenas pasaba tiempo en casa. La vigilancia era nula. Cayetano tenía libertad total para vagar por las calles de Buenos Aires. En sus recorridos solía acercarse a otros niños. Los invitaba a jugar. A veces los llevaba a zonas alejadas, donde no había adultos cerca. Allí, su conducta se volvía inquietante. No eran juegos inocentes. Tiraba piedras, los empujaba, los golpeaba sin razón aparente. En un caso incluso intentó asfixiar a un niño usando su propio sombrero, apretándolo contra la cara del pequeño mientras reía. En 1906, con apenas 10 años, fue arrestado por la policía por primera vez. Lo habían encontrado en medio de un terreno incendiado, con una caja de fósforos en la mano. Lo llevaron a la comisaría, pero no pasó nada grave. Su padre pagó una multa y lo retiraron con una advertencia. Ese mismo año comenzó a mostrar señales más evidentes de violencia. En un testimonio recogido años más tarde, un vecino contó que vio cómo Cayetano golpeaba repetidamente a un perro con un palo, sin razón aparente. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió: «Quiero ver qué pasa si lo sigo pegando». Estos comportamientos se repetían: maltrato animal, fuego, golpes a otros chicos, mentiras, sonrisas inexplicables, miradas fijas. En ese momento, el concepto de psicopatía infantil no existía en Argentina. Y a pesar de todo, Cayetano seguía siendo tratado como un chico más del barrio. Uno problemático, sí, pero solo eso. La gran mayoría de las agresiones no se denunciaban, y los pocos que sabían algo preferían guardar silencio. Porque en esos barrios, todos tenían problemas, y muchos creían que era mejor no meterse. Lo que nadie sabía es que ese silencio le estaba dando a Cayetano exactamente lo que necesitaba: tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para probar, tiempo para escalar. Corría el año 1908. Cayetano tenía apenas 12 años, pero ya era conocido en el barrio por sus actitudes extrañas. En ese tiempo, ocurrió uno de los primeros ataques documentados del que se tenga registro concreto, aunque, como muchas cosas en este caso, fue minimizado o directamente ignorado. Un niño de apenas 2 años, de nombre Miguel de Paoli, apareció llorando en la calle, con la cabeza golpeada. Su madre lo encontró desorientado, sangrando. El pequeño no podía explicar bien lo que había pasado, pero entre las pocas cosas que dijo, mencionó a Cayetano. La mujer fue a buscarlo. Lo encaró, pero él negó todo. Sonreía. Parecía no entender la gravedad de lo que lo acusaban. La madre fue a la comisaría, pero la denuncia no prosperó. La versión oficial fue que el nene se había caído, que no había testigos, que no valía la pena seguir con eso. Así quedó, como un episodio aislado. Pero para Cayetano eso fue una victoria, porque había hecho daño, y nadie lo detuvo. Y cuando el castigo no llega, el impulso se repite. Durante los siguientes meses, varios chicos del barrio comenzaron a reportar situaciones similares: golpes, forcejeos
juegos bruscos que terminaban mal. Algunos niños llegaron a sus casas con marcas en el cuello. Otros decían que alguien los había querido meter en un baldío o a un galpón abandonado. Siempre era lo mismo. Se acercaba un chico extraño, con cara de pocos amigos, que les hablaba bajito y los convencía de alejarse. Cuando estaban solos, algo pasaba. Golpes, empujones, asfixia, pero nunca había pruebas sólidas. Y Cayetano siempre tenía una excusa lista. A veces culpaba a otro chico. A veces decía que estaban jugando. O que todo era una mentira. En una ocasión, llevó a un niño de 18 meses, llamado Severino González Caló, hasta un terreno baldío. Lo tiró al suelo. Le ató una cuerda al cuello e intentó estrangularlo. El niño gritaba, pero no había nadie cerca. Por suerte, una mujer que pasaba lo escuchó, corrió hasta el lugar y lo rescató. Cuando se acercó a Cayetano, lo encontró mirando la escena como si no supiera qué había pasado. No escapó, no pidió perdón, solo observaba. Otra vez lo llevaron a la comisaría, y otra vez lo dejaron ir. Dijeron que era menor, que no había cometido un delito grave, que no se podía hacer mucho. Lo que nadie entendía es que Cayetano no estaba improvisando. Estaba aprendiendo, estaba probando métodos, ensayando formas. A esa edad, ya había intentado golpear, asfixiar, amarrar, quemar, todo con chicos más pequeños, y lo hacía en distintos lugares, en distintos horarios, con diferentes excusas, como si fuera una especie de experimento, y aún así seguía libre. El 29 de septiembre de 1908, las cosas cambiaron. Un niño llamado Julio Bote, de apenas 3 años, desapareció de su casa. Estuvo perdido varias horas, hasta que lo encontraron en un baldío, inconsciente, con la cabeza golpeada, tirado entre ladrillos y maderas. Estaba vivo, pero apenas. El pequeño fue llevado de urgencia a un hospital, donde logró recuperarse. Cuando pudo hablar, dijo que un chico, orejón, lo había llevado a jugar. Cayetano fue detenido una vez más. Pero como el nene no murió, lo consideraron una travesura. Le tomaron los datos y lo soltaron. Su familia, esta vez, comenzó a alarmarse. Lo llevaron a un reformatorio. Allí estuvo apenas unos meses. No había diagnóstico. No había tratamiento. No sabían qué hacer con él. En 1911 lo liberaron. Lo devolvieron a su casa. Y apenas volvió a las calles, todo empeoró. Entre 1911 y 1912, Buenos Aires comenzó a registrar una serie de incendios menores en conventillos y galpones. En todos los casos no se encontraron responsables, pero algo llamaba la atención. Siempre se iniciaban con objetos comunes como colchones, papeles, maderas, y siempre en lugares donde vivían familias humildes. La policía no tenía pistas, pero los vecinos empezaban a murmurar. Decían que habían visto al petizo orejudo por ahí, que siempre aparecía cerca del fuego, que no ayudaba, solo miraba. Cayetano comenzó a tener más confianza, ya no actuaba solo en terrenos vacíos. Ahora iba a patios, a escaleras, a pasillos oscuros de los edificios donde vivían otras familias. Llevaba fósforos, buscaba a los más chicos, les decía que jugaran con él, y luego intentaba dañarlos. A veces escapaban, a veces no, y nadie parecía poder detenerlo. Diciembre de 1912. El calor en Buenos Aires era insoportable. Las calles de los barrios obreros estaban llenas de chicos jugando en la vereda, mientras los adultos trabajaban o descansaban en sus casas. Cayetano ya tenía 15 años, aunque su apariencia seguía siendo la de un niño enclenque, con ojos apagados y orejas prominentes. Nadie sospechaba que ese día iba a cometer su primer asesinato confirmado. El 26 de diciembre, un niño de 3 años, Jesús Garro, desapareció. Su madre, desesperada, avisó a los vecinos. Lo buscaron por todos lados, durante horas. Finalmente, lo encontraron en el fondo de una vivienda abandonada, tendido en el suelo, con la cabeza aplastada por una pesada tabla. No respiraba. La escena era brutal, pero todo indicaba que el crimen había sido cometido por alguien que no tenía fuerza, sino método. El cuerpo no mostraba signos de lucha. El ataque había sido rápido y preciso, y al costado, alguien había dejado un paquete de fósforos. Ese mismo día, Cayetano fue visto merodeando por esa casa. Un vecino lo había saludado al pasar. Cuando los policías lo interrogaron, dijo que había ido a buscar unos clavos, pero no tenía clavos, ni herramientas, solo fósforos. Sin pruebas firmes, lo soltaron otra vez. Tras la muerte de Jesús Garro, Cayetano no frenó, todo lo contrario.
Durante las siguientes semanas, se volvieron comunes las denuncias por intentos de estrangulamiento, desapariciones momentáneas de niños que luego eran encontrados aturdidos, golpeados o con marcas en el cuello. A veces usaba alambre, otras veces sogas. Incluso llegó a simular un ahorcamiento de juego con una soga colgada de un clavo, mientras los otros chicos reían sin entender el riesgo real. En otra ocasión, intentó matar a un niño con un ladrillo. En otra, quemó las ropas de un chico al que había rociado con alcohol. En ningún caso logró matarlos, pero sí dejar huellas físicas y psicológicas que durarían años. Lo más escalofriante era cómo lo hacía, sin apuro, sin nervios, como si fuera una rutina. Siempre buscaba víctimas más pequeñas, siempre actuaba cuando nadie miraba, y cuando lo descubrían se quedaba quieto, como si no entendiera el problema. El 3 de diciembre de 1912, faltaban semanas para Navidad. En el barrio de Parque de los Patricios, el pequeño Arturo Laurora, de 3 años, jugaba en la vereda. Cayetano se le acercó y le ofreció ir a ver unos caballos. El niño, confiado, lo siguió. Fueron caminando hasta un terreno baldío. Allí, sin decir una palabra, Cayetano lo ató con una cuerda. Le colocó una piedra sobre el pecho y luego encendió fuego entre sus piernas. El niño gritó. El humo llamó la atención de los vecinos. Varios corrieron hasta el terreno. Cuando llegaron, encontraron al niño desmayado, aún vivo, pero con quemaduras graves. Cayetano fue atrapado a pocos metros del lugar, caminando con calma. Esta vez, los testigos eran varios. Ya no había duda de su participación. Fue llevado a la comisaría y quedó detenido. Pero lo increíble aún no había pasado. Cuando lo interrogaron, Cayetano confesó con naturalidad. No solo aceptó haber intentado matar a Arturo Laurora, también confesó otros ataques. Y lo más escalofriante, reconoció haber asesinado a Jesús Garro semanas antes. La policía no podía creer lo que escuchaba. Cayetano relataba los hechos como si estuviera contando una anécdota, sin remordimiento, sin emoción. También admitió que había intentado incendiar varias casas, que le gustaba ver el fuego, que le divertía cómo corrían las personas. Incluso dio detalles de los métodos que usaba. Buscaba niños pequeños porque eran más fáciles de manipular. Los llevaba a lugares ocultos, los entretenía un rato y después los atacaba. Para la policía se trataba de una mente enferma. Para los vecinos era un monstruo. Con todas esas confesiones y con el caso de Arturo Laurora aún fresco, las autoridades no pudieron seguir ignorando el peligro. Cayetano fue enviado a un instituto psiquiátrico para su evaluación. Los médicos, tras observarlo, coincidieron en algo. Tenía un grave retraso mental, problemas de conducta desde muy temprana edad y una crueldad extrema sin signos de culpa, pero al mismo tiempo, era lo suficientemente consciente de lo que hacía como para manipular, ocultar sus actos y escapar. En pocas palabras, sabía lo que hacía, aunque no lo sintiera como algo malo. La justicia lo declaró inimputable. No sería juzgado como un adulto, pero tampoco lo liberarían. Fue enviado al Hospicio de las Mercedes, un manicomio donde terminaría viviendo por años. Tras su confesión, y luego de múltiples pericias médicas, Cayetano fue internado en el Hospicio de las Mercedes, en Buenos Aires. Tenía 16 años, pero su apariencia seguía siendo la de un niño débil y silencioso. Muchos pensaron que el encierro sería el fin del peligro, pero estaban equivocados. El lugar al que fue enviado no era un centro de tratamiento moderno. Era un manicomio sobrepoblado, con pacientes de todo tipo, desde personas con trastornos severos hasta criminales declarados inimputables. Las condiciones eran precarias, y el personal no tenía recursos ni tiempo para tratar cada caso con cuidado. Cayetano fue alojado con otros internos adultos. Su edad no fue impedimento, tampoco fue tratado con delicadeza. Lo consideraban peligroso, pero pequeño, fácil de controlar. No le prestaron mucha atención al principio. Eso fue un error. Durante sus primeros meses en el Hospicio de las Mercedes, Cayetano mostró una conducta aparentemente tranquila. No causaba alborotos, no hablaba demasiado. Caminaba en silencio por los pasillos y se sentaba solo. Pero los otros internos comenzaron a notarlo. Muchos de ellos, hombres adultos con historiales violentos o con episodios psicóticos, lo veían como una figura extraña. Un chico raro al que se podía empujar, gritar o ignorar. Pero con el tiempo, los celadores notaron algo que les heló la sangre. Uno de los internos, que compartía el pabellón con Cayetano, apareció con un fuerte dolor abdominal.
Dijo que alguien había puesto pedazos de vidrio molido en su comida. El personal lo tomó como una sospecha sin fundamento. Pero días después, otro interno enfermó, esta vez por haber ingerido un clavo pequeño. No había cámaras, no había pruebas, pero todos empezaban a sospechar del mismo. El chico flaco y silencioso, que nunca decía mucho, pero siempre estaba ahí. Cayetano parecía estar haciendo lo mismo que había hecho afuera: probar, observar, dañar, sin que nadie lo atrapara directamente. Entre los registros del hospicio hay un incidente documentado que dejó una marca profunda en quienes lo presenciaron. Uno de los pacientes tenía un pequeño gato que había sido permitido por los celadores, ya que calmaba a algunos internos. El animal era manso, y todos lo conocían. Una mañana, apareció muerto. Había sido colgado con un alambre detrás de un armario del pabellón. Cayetano fue encontrado observándolo. No dijo nada, solo sonrió. Tiempo después, se descubrió que había arrancado las alas a varios pájaros del jardín interno del hospicio. Los escondía en una caja bajo su cama. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: quería ver si volaban igual. Ese fue el punto de quiebre para algunos empleados del lugar. Ya no era solo un chico encerrado, era alguien que seguía buscando provocar sufrimiento, incluso sin motivo, incluso en el encierro. Lo que nadie esperaba era que, incluso dentro de una institución cerrada, Cayetano volviera a matar. Años después de su ingreso, uno de los internos, más grande, más fuerte, comenzó a provocarlo con frecuencia. Le hacía bromas pesadas, lo molestaba en los pasillos. Cayetano no respondía. Hasta que un día, sin previo aviso, tomó una barra de metal suelta de una estructura del jardín y se la clavó en el cuello. El hombre murió en el acto. Los celadores intervinieron demasiado tarde. Cayetano fue reducido, pero no mostró resistencia. No gritó, no se alteró, solo miraba el cuerpo con calma. Lo encerraron en una celda de aislamiento. Durante meses no habló con nadie. No pidió nada. Se alimentaba apenas y dormía poco. El director del hospicio solicitó su traslado, pero ninguna otra institución quería recibirlo. Nadie quería hacerse cargo de un interno tan joven, pero con un historial tan oscuro. Durante más de una década, Cayetano vivió en el Hospicio de las Mercedes, bajo vigilancia intermitente. Su caso era excepcional. No había sido condenado por un tribunal común, pero tampoco tenía salida posible. Sus padres lo visitaban de vez en cuando. La relación era tensa. Su madre decía que no entendía qué le pasaba. Su padre, que lo había golpeado durante años, lo consideraba castigo de Dios. Ninguno asumía responsabilidad. Con los años, Cayetano fue perdiendo movilidad. Se enfermaba seguido. Su estado físico empeoraba, pero su mente, según los registros médicos, seguía funcionando con la misma frialdad. Nunca pidió ayuda, nunca mostró arrepentimiento, nunca mencionó remordimientos. Cayetano Santos Godino murió en el manicomio de Ushuaia el 15 de noviembre de 1944. Tenía 48 años y llevaba encerrado desde los 16. Durante las últimas 2 décadas de su vida, fue trasladado desde Buenos Aires a la cárcel del fin del mundo. El Presidio Nacional de Ushuaia, un penal de máxima seguridad en Tierra del Fuego. A diferencia del Hospicio de las Mercedes, este era un lugar aún más duro, frío y aislado. Allí fue enviado no tanto por tratamiento, sino para mantenerlo lejos de todos. Sus últimos años fueron marcados por el deterioro físico. Cayetano sufría de problemas gástricos severos, producto de años de mala alimentación, encierro y posible automutilación. Pero la versión más extendida sobre su final no es médica, sino violenta. Según los informes de la época, fue asesinado por otros presos. Se dice que había matado al pájaro de uno de sus compañeros de celda, una mascota que lo acompañaba desde hacía tiempo, y que eso desató una pelea mortal. Lo habrían golpeado hasta matarlo en el pabellón, aunque nunca hubo una causa penal formal por su muerte. En otras versiones, simplemente falleció por causas naturales, debilitado, solo, olvidado. Pero esa versión es menos popular. Lo más inquietante es lo que pasó después de su muerte. Cayetano fue enterrado en un cementerio local. Pero años más tarde, cuando se realizaron remodelaciones, su tumba fue profanada. Algunas personas robaron su cráneo, que fue utilizado con fines de estudio, y terminó, según registros, en la Escuela de Medicina de Buenos Aires. Durante décadas, hubo rumores de que el cráneo de Godino era exhibido como pieza de análisis en clases de criminología o antropología criminal. Otros dicen que fue destruido. Hasta hoy, no está claro dónde terminó. La historia de su cadáver alimentó aún más el mito macabro. Había muerto hacía años.
pero su figura seguía generando temor y curiosidad. Con el tiempo, la historia de Cayetano Santos Godino se convirtió en leyenda urbana. En los barrios de Buenos Aires, muchos padres advertían a sus hijos con frases como «Pórtate bien» o «Viene el petizo orejudo». Su apodo, que nació como una burla, se transformó en uno de los nombres más siniestros de la historia criminal argentina. Su caso fue citado por criminólogos, historiadores, escritores e incluso cineastas. Varios libros lo mencionan como el primer asesino serial infantil del país. Otros lo presentan como un producto extremo de una infancia marcada por el abandono, la ignorancia y la violencia. Pero más allá del mito, lo más perturbador sigue siendo su historia real. Un niño de clase trabajadora, con rostro de víctima, que empezó a dañar a otros desde los 7 años y nunca se detuvo, ni en libertad ni bajo encierro. Old Orchard Beach, Maine, una pequeña localidad costera conocida por su tranquilidad. Hasta que una madrugada de febrero de 2008, una casa se incendió con 3 personas dentro. Lo que parecía un accidente doméstico dejó de serlo cuando los forenses hallaron que esas 3 personas no murieron por el fuego. Alguien los había atacado antes, y lo peor, ese alguien era parte de la misma familia. Old Orchard Beach es un lugar que fuera del verano parece adormecido. Familias tranquilas, casas amplias, la típica postal del noreste de Estados Unidos. Allí vivía Carol Bolduc, una madre trabajadora de 42 años, junto a su esposo Christopher Bolduc, también de 42, y su hijo menor, Joshua, de 15. Para cualquiera que los conocía, eran una familia estable, sin mayores sobresaltos. Carol había tenido a Matthew Paul Cushing en una relación anterior. Matthew vivía solo en otro punto del estado, en Old Town, a más de 2 horas de camino. Estudiaba ingeniería química en la Universidad de Maine, aunque en ese momento estaba tomando un receso académico. Según registros y conocidos, era un joven reservado, con buenos antecedentes escolares, sin problemas con la ley, pero también con señales sutiles de algo más profundo que nadie parecía notar. A pesar de que su familia mantenía contacto con él, Matthew no era cercano emocionalmente. Había tensiones sin resolver desde la infancia, sobre todo con su padrastro, a quien nunca terminó de aceptar como figura paterna. Aunque no hubo denuncias ni intervenciones oficiales, se sabe que había cierta frialdad en la relación. Por esos días Matthew no pasaba un buen momento personal. Su distanciamiento de la universidad coincidía con un creciente aislamiento. En su apartamento, pasaba horas navegando en internet, escribiendo en diarios personales, dándole vueltas a las frustraciones acumuladas. Lo más preocupante, algunas de sus búsquedas online incluían cómo atacar a una persona con un cuchillo, cómo inmovilizar a alguien con electricidad y cómo provocar incendios de forma eficaz. Nadie lo sabía aún, pero Matthew estaba preparando algo. No fue una decisión repentina, fue algo meditado, alimentado por una combinación de resentimiento, desconexión emocional y una peligrosa pérdida de control. El 19 de febrero de 2008, Matthew empacó una mochila con varios elementos: cinta adhesiva, guantes de látex, una pistola eléctrica y un cuchillo de cocina. Al día siguiente, temprano, condujo hasta la casa de su familia. Llegó alrededor del mediodía. Su medio hermano Joshua estaba solo en casa. Según su posterior confesión, intentó hablar con Joshua. Quería explicarle algo, posiblemente convencerlo de que su madre y padrastro no le hacían bien. Pero cuando Joshua no respondió como él esperaba, todo cambió. La conversación terminó en un ataque. Joshua fue herido múltiples veces con el cuchillo. Matthew luego esperó a que su madre regresara. Ella llegó sola, entró, y tras descubrir la escena, amenazó con llamar a la policía. Él también la atacó. Horas más tarde, Christopher Bolduc llegó del trabajo. Matthew lo sorprendió en el garaje con la pistola eléctrica. Lo inmovilizó y también lo agredió con el cuchillo.
Después de todo eso, Matthew inició incendios en distintos puntos de la casa: la cocina, el pasillo y las escaleras. También murió el perro familiar, encerrado en su jaula. Cuando los bomberos llegaron, hallaron un escenario devastador. El fuego había sido intencional, eso era evidente. Y cuando aparecieron los 3 cuerpos, con heridas que no coincidían con las del fuego, se activó una investigación a fondo. En paralelo, Matthew actuaba con frialdad. Volvió a su apartamento como si nada. Pero los investigadores no tardaron en encontrar inconsistencias. Una mochila con sangre, búsquedas sospechosas en su computadora y huellas en el lugar del incendio lo terminaron delatando. Poco después, Matthew fue confrontado y confesó todo. Después de su confesión, Matthew Paul Cushing fue arrestado y acusado formalmente por 3 cargos de homicidio y 1 de incendio provocado. Desde el inicio, su caso llamó la atención no solo por la violencia de los hechos, sino por lo inusual del perfil del acusado. Un joven blanco, sin antecedentes criminales, estudiante universitario, hijo de una familia trabajadora, sin señales públicas de comportamiento peligroso. La pregunta que muchos se hacían era simple pero difícil de responder. ¿Por qué? Tras el hallazgo de las pruebas y la confesión, Matthew fue llevado al centro correccional del condado de York. Los investigadores encontraron en su apartamento una mochila con un cuchillo ensangrentado, guantes, la pistola eléctrica que usó y ropa quemada. También tenía anotaciones donde hablaba de su desapego por su familia y pensamientos de hacer algo radical que cambiara su vida para siempre. El caso fue cerrado en términos de culpabilidad casi desde el principio, pero el juicio seguiría adelante para formalizar su sentencia y revisar si cabía alguna medida alternativa, como una declaración de enfermedad mental. La defensa legal de Matthew no negó los hechos, pero buscó evitar la cadena perpetua apelando a su estado mental. Presentaron informes de psicólogos que describían a Matthew como una persona con una grave disociación emocional, ansiedad crónica y posible trastorno de personalidad. Según estos expertos, el joven no tenía una percepción clara del daño que causaba y vivía una realidad interna marcada por el aislamiento, el rechazo familiar y un sentimiento constante de invisibilidad. Uno de los psicólogos testificó que Matthew no era psicótico, pero sí tenía patrones emocionales peligrosos que no habían sido tratados. La defensa argumentó que hubo una falla del sistema, que nunca se ocupó de detectar o tratar estos síntomas en una etapa temprana, y que el crimen, aunque brutal, fue el resultado de una mente fracturada, no de maldad pura. El fiscal, sin embargo, presentó el caso de forma clara y contundente. Esto no fue un acto impulsivo, fue planeado. Matthew compró herramientas, buscó formas de atacar sin dejar evidencia. Esperó a que todos estuvieran en casa y prendió fuego a la vivienda para encubrir todo. Incluso limpió su apartamento para borrar rastros. No había señales de locura, sino de cálculo. Para la fiscalía, la motivación estaba en el resentimiento. Matthew no soportaba a su padrastro. Creía que su madre lo había abandonado emocionalmente y sentía que Joshua estaba recibiendo el afecto que él nunca tuvo. Su crimen fue una mezcla de venganza y ruptura emocional total. Y el incendio fue la guinda final, un intento fallido de eliminar todo rastro. Durante el juicio, también se presentaron grabaciones de los interrogatorios, donde Matthew hablaba con calma sobre lo que había hecho. No lloraba, no gritaba, solo narraba. Esa frialdad fue uno de los elementos más duros de escuchar para los presentes, especialmente para los familiares que aún quedaban vivos. En Old Orchard Beach, la comunidad quedó devastada. Muchos conocían a los Bolduc. Christopher había trabajado en la escuela local, Carol en un centro médico. Joshua era un chico popular, amante de los videojuegos, muy querido por sus compañeros. En los días posteriores al crimen, se organizaron vigilias, misas y una ceremonia en la escuela donde se plantó un árbol en memoria de Joshua. Pero también hubo una reacción ambivalente hacia Matthew. No todos lo odiaban. Algunos antiguos amigos decían que algo estaba mal con él desde hacía tiempo, que se sentía abandonado por su madre
que su personalidad se apagó durante la adolescencia y que nadie hizo nada. Una vecina dijo en una entrevista local: "No lo justifico, pero me pregunto, ¿y si alguien lo hubiera escuchado a tiempo?". El 26 de marzo de 2009, Matthew Paul Cushing fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por los homicidios de su madre, su padrastro y su medio hermano. Además, recibió 20 años adicionales por el cargo de incendio provocado. Durante la audiencia final, Matthew habló brevemente. Dijo: "No puedo explicar por qué hice esto. Solo sé que rompí algo que nunca podré reparar. Lo lamento cada día". No hubo lágrimas, tampoco reacción visible. Solo el cierre de una historia que ya había dejado a toda una familia destruida. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Maine en Warren. No ha dado entrevistas públicas desde su encarcelamiento. Matthew nació el 4 de agosto de 1986, hijo único de Carol Cushing, luego Carol Bolduc, y un padre biológico del que poco se sabe públicamente. Durante sus primeros años vivió con su madre en un entorno aparentemente estable. Sin embargo, varios informes posteriores indicarían que Matthew tenía dificultades para expresar emociones y que solía aislarse, tanto en casa como en la escuela. Cuando tenía alrededor de 6 años, su madre comenzó una relación con Christopher Bolduc, con quien luego se casaría. La familia se mudó a Old Orchard Beach, y al poco tiempo nació Joshua, el medio hermano de Matthew. Según amigos cercanos de la familia, el cambio no fue fácil para él. Nunca se adaptó por completo a la figura del padrastro. Aunque no hubo denuncias de abuso ni situaciones explícitamente violentas, sí había una distancia emocional clara. Matthew se mantenía apartado. No compartía demasiado con la familia. No participaba activamente en eventos familiares y rara vez mostraba afecto. Un antiguo compañero del colegio diría años después: "Era inteligente, callado, no parecía molesto con nadie, pero tampoco conectado". Estaba como en su mundo. Durante la secundaria, Matthew mantuvo un rendimiento académico bueno, incluso destacado en ciencias. Esto le permitió ingresar a la Universidad de Maine, donde comenzó a estudiar ingeniería química. Pero a pesar de su capacidad intelectual, su vida social era prácticamente inexistente. No tenía amistades cercanas. No salía. Y como revelaría la investigación más adelante, comenzó a desarrollar una rutina de aislamiento cada vez más marcada. Mientras tanto, su familia continuaba con su vida. Joshua, su medio hermano, se convertía en un adolescente sociable, con buenas calificaciones, amigos y una relación cercana con su madre y padrastro. Esto, según los psicólogos del caso, profundizó el resentimiento silencioso de Matthew. Él sentía, aunque nunca lo dijo directamente, que había sido desplazado, que su madre había empezado una nueva vida donde él no encajaba. Su madre, Carol, según sus allegados, siempre habló bien de él, aunque también notaban que no hablaba con frecuencia del muchacho. Un conocido de la familia dijo en una entrevista local: "Carol lo amaba, pero era como si no supiera cómo acercarse, y él tampoco se dejaba". Esta es la pregunta más difícil del caso. No hubo antecedentes, no hubo abusos conocidos, no hubo alertas oficiales. Solo un joven con una mente llena de resentimientos no procesados, con una capacidad de razonamiento alto, pero una desconexión afectiva total, que un día decidió que su familia era un obstáculo y no una raíz. No es una historia de maldad clásica, es una historia de ruptura, de vacío y de consecuencias irreversibles. Durante años, los titulares de la prensa en Ciudad de México hablaban de una sombra que rondaba los barrios más tranquilos, una figura que entraba a los hogares sin forzar cerraduras, que se ganaba la confianza de sus víctimas con una sonrisa, y que en minutos convertía la calma en una tragedia. La policía pensó que se trataba de un hombre disfrazado, de un imitador, o incluso de una red criminal.
Pero cuando por fin capturaron al responsable en enero de 2006, descubrieron que la persona detrás de todo era una mujer, una exluchadora de lucha libre profesional, madre y vecina común. Así comenzó a conocerse uno de los casos criminales más impactantes de México, el de Juana Barraza. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1957 en Epazoyucán, Hidalgo, México. Su infancia fue difícil desde los primeros años. Según su propio testimonio en entrevistas posteriores a su detención, fue criada en un ambiente de pobreza extrema, donde las figuras protectoras estaban ausentes o eran responsables directas de sus peores experiencias. Su madre, Justa Samperio, fue una figura central en su historia, pero no por motivos positivos. Barraza declaró que su madre era alcohólica y abusiva, y que desde niña la golpeaba. La situación escaló a un punto crítico cuando, siendo apenas una adolescente, su madre la entregó, literalmente, a un hombre adulto a cambio de cervezas. Juana fue víctima de abuso sexual prolongado y quedó embarazada. Tuvo su primer hijo en esas circunstancias. Este evento marcó profundamente su relación con las mujeres mayores. Años más tarde, ya detenida, Juana dijo que nunca odió a las personas mayores, pero sí sentía rabia con mujeres que le recordaban a su madre. Controladoras, frías, autoritarias. El rencor, según algunos especialistas, se fue acumulando por dentro. Durante su juventud, Juana intentó salir adelante por medios legítimos. Tuvo varios trabajos informales. Vendía tamales, ropa usada, y más adelante se convirtió en luchadora profesional en la escena independiente de la lucha libre mexicana, usando el nombre de La Dama del Silencio. Ese detalle se volvió icónico luego de su arresto, pero por muchos años nadie relacionó esa identidad con ninguna actividad criminal. Era una mujer fuerte, robusta, carismática incluso. Le gustaban los colores llamativos y en la lucha libre adoptaba una personalidad dominante, agresiva y confiada. Pero fuera del cuadrilátero, seguía enfrentando dificultades económicas. Era madre soltera y vivía en condiciones muy precarias. Según investigaciones posteriores, Juana ya había desarrollado un perfil psicológico con claros signos de resentimiento profundo, traumas no tratados y un patrón emocional que la mantenía en constante tensión. No buscaba robar por ambición, lo hacía como complemento. Lo esencial para ella, dirían los peritos, era el acto mismo, el momento de control sobre una figura que le recordaba a la madre que tanto daño le hizo. A mediados de los años 90, la policía del entonces Distrito Federal comenzó a registrar un fenómeno extraño. Una serie de muertes violentas, todas con un mismo patrón. Las víctimas eran mujeres de la tercera edad, solas, que vivían en barrios relativamente tranquilos. Todas fueron encontradas en sus propias casas, y los informes forenses indicaban siempre una muerte por asfixia, estrangulamiento o golpes contundentes en cabeza y cuello. En muchos casos no se forzó la entrada, no hubo gritos y no se robaban objetos de valor significativos. ¿Qué estaba ocurriendo? Al principio, las autoridades descartaron la idea de un asesino serial. La figura del asesino serial en México, en ese entonces, era considerada algo lejano, propio de películas extranjeras. Se hablaba de crímenes oportunistas, violencia doméstica o robos fallidos. Sin embargo, la frecuencia de los casos y las coincidencias entre ellos comenzaron a levantar alarmas. El problema era que no había huellas claras, ni testigos. En algunos casos, vecinos describieron haber visto a una persona grande, con ropa femenina, y eso llevó a la extraña conclusión de que tal vez el culpable era un hombre disfrazado de mujer. Se comenzó a buscar a un travesti o a un imitador de enfermera. Esa teoría se mantuvo por años y desviaría la investigación más de una vez. Juana Barraza, mientras tanto, seguía viviendo su vida. Alternaba trabajos informales. Seguía participando esporádicamente en eventos de lucha libre. Y según los reportes posteriores, cometía sus crímenes con una precisión fría, estudiaba a sus víctimas, las observaba, las seguía y luego se ganaba su confianza con mentiras simples. Se ofrecía como trabajadora social, empleada de gobierno, enfermera o cuidadora. Les decía que venía a ayudarlas, que el gobierno les traía un beneficio económico, una despensa o una revisión médica gratuita. Muchas de estas mujeres, solas, confiaban, le abrían la puerta. Ese acceso fácil, casi voluntario, se convertiría en la puerta al horror.
Entre 1998 y 2006, más de 40 mujeres adultas mayores fueron asesinadas en sus propios hogares en Ciudad de México. Las escenas se repetían con un patrón inquietante. Casas ordenadas, sin signos de forcejeo en puertas o ventanas, y cuerpos de mujeres mayores, todas entre 60 y 90 años, encontradas sin vida en la sala, la cocina o el dormitorio. La causa de muerte casi siempre era asfixia, con huellas de estrangulamiento manual, uso de objetos domésticos como cordones, bufandas o incluso estetoscopios, y en algunos casos, golpes en la cabeza. Era violencia silenciosa, sin testigos y sin motivos aparentes más allá de una rabia inexplicable. Juana Barraza elegía a sus víctimas con cuidado. No atacaba al azar. La mayoría eran mujeres que vivían solas, muchas jubiladas, algunas con pensiones mínimas, otras con movilidad reducida. Su modus operandi comenzaba en parques, hospitales o centros de salud, donde se ofrecía como empleada del gobierno o trabajadora social. Les decía que les podía ayudar a conseguir apoyos económicos o inscribirlas en programas de ayuda. Les ofrecía acompañarlas a casa para hacer un registro, llenar formularios o entregarles supuestos beneficios. Ya dentro del hogar, todo ocurría en cuestión de minutos. Mientras la víctima confiaba en ella y le daba la espalda, Juana aprovechaba para atacarla. En algunas escenas usó la fuerza bruta, en otras, elementos del entorno. Una plancha de ropa, un cinturón, un cable de lámpara. Lo hacía con eficacia. No dejaba evidencia útil. Las cerraduras no estaban forzadas y los vecinos no escuchaban gritos. La policía, al principio, no relacionó los casos. Los primeros expedientes fueron tratados como robos o muertes por causas naturales. Fue hasta que los reportes forenses revelaron signos de estrangulamiento que las autoridades comenzaron a considerar otra hipótesis. A mediados del año 2003, la Fiscalía Capitalina aceptó públicamente que había un posible patrón. Fue entonces que surgió el apodo, la Mataviejitas. Pero el apodo no surgió de la policía, sino de los medios. Los periódicos sensacionalistas usaron ese nombre como etiqueta rápida. El público lo adoptó, y la figura de un supuesto asesino serial comenzó a circular en los noticieros. Lo que complicó aún más la investigación fue el hecho de que la mayoría de los retratos hablaban de una persona musculosa, alta, de rostro grueso y con apariencia masculina. Se manejó durante años la teoría de que el asesino era un hombre disfrazado. En respuesta, la policía capitalina formó un grupo especial llamado el Grupo Mataviejitas, destinado exclusivamente a investigar esta cadena de crímenes. Se desplegaron operativos, se analizaron huellas dactilares y se investigaron supuestos testigos que hablaban de una enfermera, una trabajadora social o una asistente del DIF. Uno de los errores más notorios fue la detención de varias personas inocentes. Entre ellas, una mujer trans que fue señalada falsamente como sospechosa y encarcelada sin pruebas. Los errores de procedimiento y los prejuicios empañaron por años la posibilidad de identificar al verdadero culpable. Mientras tanto, Juana seguía operando. La mayoría de los asesinatos ocurrieron en delegaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las autoridades ofrecieron recompensas, repartieron retratos hablados, incluso colocaron agentes encubiertos en asilos y clínicas, pero los crímenes no paraban. El 17 de noviembre de 2005, por ejemplo, fue hallada sin vida Ana María de los Reyes Alfaro, de 86 años, en la colonia Roma. La mujer fue estrangulada con un cable. La escena era idéntica a otras 20 anteriores. En total, se estima que Juana cometió entre 42 y 49 asesinatos. Aunque solo se le pudo comprobar de manera directa su participación en 17 de ellos, los expedientes coinciden en patrones idénticos. En todos los casos, se encontraron huellas de una sola persona, fuerza excesiva aplicada al cuello y acceso sin violencia al hogar. Una de las claves que la policía no detectó fue su vínculo con la lucha libre. Juana usaba su fuerza física para dominar rápidamente a mujeres mucho mayores. Tenía técnica de agarre y sabía cómo neutralizar movimientos de resistencia. Esa capacidad, combinada con su apariencia imponente, le daba ventaja frente a víctimas que la veían como una mujer más, tal vez un poco masculina, pero inofensiva. En algunos domicilios, después del crimen, se encontraron objetos robados. Radios, figuras religiosas, pequeños montos de dinero. Pero no era un robo profesional. Los objetos no tenían valor real en el mercado, y a menudo
las escenas sugerían más un impulso que una planeación económica. El móvil era más emocional que material. Esto reforzó la hipótesis de los criminólogos. Juana no mataba por dinero, sino por rabia. Rabia contra una figura que representaba a su madre. El crimen que marcaría el inicio del fin para Juana ocurrió el 25 de enero de 2006. La víctima fue Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años, asesinada en su departamento en la colonia Moctezuma. Juana cometió el crimen como siempre, pero esta vez cometió un error. Un testigo vio a una mujer salir apresurada del edificio. Dio una descripción exacta, y los vecinos alertaron a la policía. No pasaron más de unas cuadras cuando fue detenida en la calle, aún sudando, con objetos personales de la víctima en su bolsa. Al momento de su detención, Juana llevaba una blusa de enfermera. La policía creyó que era una cuidadora. No sospechaban que acababan de capturar a la mujer más buscada del país en ese momento. La mañana del 25 de enero de 2006, el homicidio de Ana María de los Reyes Alfaro marcaría el error que pondría fin a casi una década de asesinatos. Fue en la calle José J. García, en la colonia Moctezuma, cuando una vecina vio salir apresuradamente a una mujer robusta, de estatura media, con el uniforme blanco de una supuesta enfermera. Algo no le cuadró. Acababan de encontrar a la señora Ana María sin vida, y esa mujer no era familia, ni empleada conocida. Avisó de inmediato a una patrulla cercana. La policía preventiva de la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina intervino rápidamente. Apenas unas cuadras más adelante, detuvieron a Juana Barraza. Iba sudando, agitada, con objetos personales de la víctima en una bolsa de plástico. Un estetoscopio, una credencial y un cuaderno. Dentro del edificio, la víctima había sido estrangulada con el mismo estetoscopio que ahora la mujer cargaba consigo. No hubo tiempo para evasivas. Juana fue trasladada a la delegación Venustiano Carranza. Durante el interrogatorio inicial, negó su participación, pero al ver que la evidencia material era directa y reciente, comenzó a contradecirse. En menos de 48 horas, su imagen estaba en todos los noticieros. La noticia fue un bombazo. No solo por el hecho de haber atrapado a la temida Mataviejitas, sino por quién era en realidad. Una mujer, exluchadora, madre de familia, que llevaba una vida aparentemente normal en el municipio de Ecatepec. Los agentes encargados del caso registraron su domicilio. Ahí encontraron objetos pertenecientes a varias víctimas: medallas religiosas, documentos, credenciales del INAPAM, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, incluso fotografías. La acumulación de evidencia física fue clave. En la revisión también encontraron recortes de prensa relacionados con los crímenes. Algunos ya amarillentos. Tenía archivadas noticias sobre asesinatos ocurridos años atrás, los mismos que ahora se le adjudicaban. El equipo de peritos forenses tomó huellas dactilares y muestras de ADN de Juana. Al cotejarlas con las bases de datos, coincidieron con huellas parciales halladas en al menos 11 escenas del crimen. Además, varios testigos que habían declarado años antes la reconocieron por sus rasgos: complexión fuerte, mandíbula cuadrada, rostro ancho. Todos coincidían. Era la mujer que había visto entrar o salir de los hogares donde ocurrieron los crímenes. La Fiscalía Capitalina presentó 30 expedientes contra Juana Barraza, pero se centraron en los casos con evidencia irrefutable. Aunque se le atribuyen más de 40 asesinatos, solo se pudieron comprobar jurídicamente 17. La acusación formal incluyó homicidio calificado, robo y allanamiento de morada. El perfil criminal que elaboraron los expertos la describía como una mujer con rasgos psicopáticos, pero no psicótica. No alucinaba ni perdía contacto con la realidad. Sabía lo que hacía, lo planeaba y lo ejecutaba con plena conciencia. En los interrogatorios, Juana no mostró arrepentimiento. En sus primeras declaraciones aceptó solo un asesinato, el de Ana María de los Reyes Alfaro, el crimen por el cual fue capturada. Cuando le preguntaron por los demás, respondió con evasivas. Dijo que no recordaba, o que no había sido ella. Pero la presión mediática y judicial la llevó a reconocer varios de los crímenes, aunque siempre insistió en que no odiaba a las personas mayores. Dijo: solo odiaba a mi madre. El juicio comenzó en 2007. Fue seguido de cerca por medios nacionales e internacionales. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reunió las pruebas, los testimonios, los informes forenses y el historial delictivo. El juicio no duró más de lo necesario. Los jueces no encontraron argumentos para una pena menor.
Juana Barraza fue declarada culpable de 16 homicidios y 12 robos agravados. En total, fue sentenciada a 759 años de prisión. Esa cifra causó impacto. Aunque la pena máxima en México no contempla cadena perpetua como tal, las condenas acumuladas representaban la condena más larga impuesta a una mujer en la historia criminal del país. El sistema penitenciario la envió al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla. Desde entonces permanece ahí. Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la doble vida que llevaba. Sus vecinos de Ecatepec la describían como una mujer tranquila, reservada, que a veces vendía ropa o hacía pequeños trabajos en la colonia. Nadie sospechaba que esa mujer era responsable de una ola de crímenes que mantuvo en vilo a la capital del país por casi 10 años. Para muchos ese fue el punto más desconcertante. ¿Cómo alguien tan común pudo estar tan lejos de cualquier sospecha? Tras su captura y condena, el caso de Juana Barraza dejó una huella profunda en la sociedad mexicana, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por todo lo que simbolizaba, una mujer que rompía todos los estereotipos del asesino serial clásico. El personaje de la Mataviejitas fue explotado por los medios con titulares escandalosos, sin mucho cuidado por las víctimas o por el contexto. La figura pública de Juana se convirtió casi en un mito urbano, alimentado por la fascinación mediática por su pasado como luchadora, su físico imponente y su doble vida como madre y asesina. Desde el punto de vista psicológico, el caso atrajo a criminólogos, psiquiatras y expertos en conducta. El consenso fue que Juana Barraza desarrolló una forma de resentimiento extremo hacia las figuras maternales, muy probablemente por los abusos sufridos en su infancia. Su madre, según consta en los archivos, era alcohólica y la entregó a un hombre que la explotó sexualmente cuando aún era una niña. Esa herida emocional, nunca tratada, pareció reflejarse en sus crímenes. Mujeres mayores, solas, vulnerables. Cada asesinato fue, en esencia, una especie de castigo simbólico dirigido a esa figura materna que tanto daño le hizo. En el ámbito judicial, su caso expuso múltiples fallas del sistema. Errores en perfiles criminales, prejuicios de género, arrestos injustos y una grave falta de coordinación en las primeras etapas de la investigación. La captura de Juana no solo fue un alivio social, sino también una llamada de atención para las autoridades. Se empezaron a implementar mejores bases de datos forenses, técnicas de perfilación más precisas y protocolos para reconocer patrones en crímenes seriales. Aunque las reformas han sido lentas, su caso sirvió como punto de inflexión. Culturalmente, el personaje de Juana ha sido objeto de documentales, libros, podcasts y series. Algunos la retratan como una monstruosidad sin matices, mientras que otros han intentado explicar cómo el abandono, la pobreza y la violencia estructural pueden moldear una mente desequilibrada. Sea como sea, su figura ha quedado instalada en el imaginario colectivo como la criminal más temida y estudiada del México contemporáneo.